Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy como siempre en este devocional, Una cita con Dios, para compartir con ustedes la palabra del Señor. Estamos estudiando, así en una forma muy breve, la carta de Pablo a los Romanos. Hoy hablamos en el capítulo 4, la primera parte, acerca de la fe produce justicia. Y cuando lo leemos allí, nos damos cuenta de esta gran verdad. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 4 del versículo 1 en adelante: Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Pregunta. Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para que el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo a lo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Noten que aquí hay unas palabras bien interesantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, se habla de la justicia. Pero ¿cómo viene la justicia? Por la fe. Porque dice ahí en el versículo 4, ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo. ¿Y por qué dice esto? Porque en el versículo anterior habla de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se le tuvo en cuenta como algo que él no merecía, pero lo creyó y lo recibió. Entonces, él compara esta verdad con aquel que trabaja y recibe su sueldo. El sueldo, como resultado del trabajo, no es un regalo. Es un derecho que se merece por lo que hizo. Pero Abraham no recibió la justicia por algo que haya hecho, sino por la fe. Y por eso es que dice ahí que Abraham creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y en el versículo 5 dice en forma de aclaración: pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Y pone el ejemplo de David. Dice, David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Por eso estamos hablando de la fe que produce justicia. Y dice la Escritura, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Y David, cuando escribe el Salmo 32, precisamente hace referencia a esta verdad. Él dice en el Salmo 32, el versículo 3 en adelante, o mejor, voy a leer todos esos versículos para entenderlo. Salmo 32. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Y David, a manera de testimonio, dice, mientras callé mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer y mi lozanía se volvió aridez de verano. Pero mire el resultado, versículo 5.
te confesé mis pecados, no oculté mi iniquidad, y me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso David dice que es dichoso aquel a quien Dios le cubre su pecado y no lo culpa de iniquidad. Si nosotros fuéramos a presentarnos delante de Dios para justificarnos por nuestras obras, no hay ninguna obra que nosotros hayamos hecho que pueda cubrir nuestros pecados en su totalidad, porque nosotros cometemos con frecuencia muchos errores y muchos pecados, y Dios en su misericordia los cubre cuando nosotros reconocemos nuestra maldad y hablamos con Dios y le pedimos perdón. Él nos perdona y nos declara justos. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la salvación es por fe y no por obras. Por eso es que hablamos de la salvación por gracia, porque es un regalo que Dios nos da inmerecido, que nosotros no tenemos con qué pagarlo, y lo recibimos por gracia, por el favor de Dios. Y esto nos lleva a pensar lo que la palabra aquí nos enseña, que nosotros recibimos la salvación y los beneficios como resultado de nuestra fe. Y cierro con el versículo que nos enseña allí, el versículo 9. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados? Está hablando de personas que hacen obras, que por medio de las obras se quieren justificar. Y cuando habla el versículo 11 de Abraham, dice entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también ellos por la fe se les tome en cuenta como justicia. Noten que Dios está poniendo el ejemplo de la circuncisión de Abraham como un caso, porque Abraham fue circuncidado y no fue por merecer la justicia, sino antes, y por lo tanto Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que Dios nos ayude a tener en cuenta que por la fe Dios nos ha salvado y perdonado nuestros pecados. Espero que Dios nos siga enseñando a través de su palabra y seguimos adelante estudiando esta preciosa carta. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.